Sean todos bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga en esta bonita mañana donde el Señor nos ha bendecido y va a seguir haciéndolo a través de este mensaje. Un mensaje de esperanza, hermanos, un mensaje de paz, de confianza en el Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, donde Jesús nos exhorta a escudriñar su palabra, porque parece que en ellas, dice el Señor, tenemos salvación. Así que es importante, hermanos, siempre escudriñar. Como les dije el domingo, hermanos, escudriñar significa analizar a profundidad, no superficialmente, sino a profundidad. Y es lo que vamos a hacer hoy, hermanos, en esta mañana, a través de este estudio que tiene que ver con aquella situación que enfrentaron los discípulos, donde Jesús, en medio de una tormenta, hermanos, estaba dormido. Y vamos a ver qué enseñanza tiene para nosotros, y vamos sobre todo a escudriñar cada parte para que nosotros podamos salir en esta mañana edificados con su palabra, con un nuevo conocimiento, con nueva fe, con nueva esperanza y sobre todo, hermanos, con ganas de seguir junto a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a ver y a descubrir, hermanos, a través de este estudio, los valiosos tesoros que tienen las Sagradas Escrituras en las diferentes circunstancias que vivieron los discípulos con el Maestro. Así que hoy, hermanos, vamos a ver precisamente en el versículo 35 del capítulo 4 de Marcos, una frase muy importante que hoy tú la tienes que vivir, hermanos. Dice ahí, hermanos, Marcos 4:35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Aquí tenemos, hermanos, una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor, hermanos, no promete, nunca prometió continuos tiempos de bonanza, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligros. Eso, hermanos, jamás el Señor lo ha prometido. Nunca lo ha prometido. Pero de lo que sí podemos tener seguridad es que en esas circunstancias hay dos cosas que tenemos que tener bien presente: que el Señor estará con nosotros durante todo ese camino, durante toda esa tormenta, y de que nada, hermanos, podrá impedir que lleguemos al otro lado con Él. Pero eso, hermanos, tenemos que aprender cómo es que funciona eso. Amén. No los escuché. Amén. La barca, hermanos, representa nuestra vida. Y si Jesús está dentro de la barca de nuestra vida, todo puede pasar, menos que la barca se hunda. La noche representa oscuridad, tinieblas, dolor, angustias, temor, miedo, derrota, todo lo negativo de la vida, todo lo negativo de las circunstancias, en todas sus formas. También representa la caída, representa el fracaso, representa el retroceso y el estancamiento de la fe. Todo eso, hermanos, tipifica la noche. Y por eso, hermanos, es importante entender cada palabra. Atención, estudiantes. Aquel día, cuando llegó la noche, entendemos, les dijo: pasemos al otro lado. Y qué interesante, hermanos, que en solo 3 frases vamos a desglosar todo un estudio para tener la esperanza de que con Jesús en nuestra vida, no importando la oscuridad, tinieblas, dolor, fracaso, derrota, etcétera, etcétera, si Él es el capitán, vamos a llegar al otro lado. Vamos a pasarlo.
Decimos, hermanos, que con Jesús todo puede pasar, porque el camino cristiano no está exento de problemas. Y el Señor así nos los hizo saber cuando les dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Vemos, hermanos, esta situación. Se levantó una gran tempestad de viento. Cuando dice la Biblia que se levantó una gran tempestad, no está hablando de solo una tempestad, sino de una gran tempestad. O sea, un asunto serio. Un asunto serio, una circunstancia seria, un peligro que incluso a los más valientes haría retroceder. Y esto, hermanos, este mensaje principalmente va para aquellos que llevan ya tiempo en la fe y que a veces se jactan de conocimiento bíblico, que se jactan de que yo tengo tiempo, de que yo esto, que yo lo otro. Pues, hermanos, estamos hablando de los 12 apóstoles. Vamos a ver qué les sucedió en una tempestad, precisamente, y vamos a entender por qué Jesús estaba dormido, porque vamos a entenderlo de muchas maneras en una perspectiva humana, pero en esta mañana, hermanos, por gracia de Dios, vamos a recibir un conocimiento que viene de lo alto. ¿Qué significa todo esto? La situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente. Amén. Nosotros, hermanos, en nuestra vida cristiana hemos sufrido, hemos pasado tormentas, grandes tormentas, pero también hemos pasado tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor. Y estos dos, hermanos, son alternados con periodos de prueba, tanto de los refrigerios como las tempestades. Y como vemos en estos pasajes, hermanos, todo esto es preparado y dirigido por el Señor mismo, por el mismo Señor Jesucristo. Y podemos estar seguros, hermanos, de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tempestad, mas sin embargo les hizo cruzar el mar en ese momento, diciéndole: pasemos al otro lado. ¿Por qué lo hizo? Y esa es la buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Porque las situaciones prácticas, hermanos, son la única forma adecuada de completar una enseñanza teórica. Es la única manera, hermanos. Sin duda, había sido muy interesante escuchar al Señor predicando en el contexto anterior de los demás versículos atrás la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que les predicó de la fe y que tuvieran fe, aunque fuera como una pequeña semilla, como es la semilla de mostaza. Ahora, hermanos, llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza que les acababa de dar. Y lo mismo sucede cada domingo, hermanos, cuando el Señor trae palabra y les muestra a ustedes, el pueblo, las enseñanzas de lo que se ha de hacer. Hermanos, los va a poner a prueba. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué tiene que ser así? Precisamente, hermanos, para poner en práctica la fe que decimos tener en Él. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor les estaba conduciendo? Quiero que te pongas, hermanos, en los pies de los discípulos en ese momento. No sé si alguno de ustedes haya andado alguna vez en un barco con el mar agitado. En una ocasión, hermanos, nos subimos a una lancha, un barquito, a conocer un lugar de turistas, y con eso tuvimos, con un sol radiante, animales marinos majestuosos por ahí rodeándonos, algunas hermanas devolviendo el estómago, y ya con eso teníamos, para no queremos volver a subir. Ahora te imaginas, hermano, en medio de la tormenta, con el mar agitado, con esa tempestad, sin luz natural, como suele suceder en el mar cuando viene una tormenta de esa magnitud. Ahora
vamos a ver qué les pasó a estos discípulos. Podemos decir que fue una especie de examen por sorpresa. ¿Ya te acordaste de tus tiempos de escuela, hermano? ¿Te agradaban los exámenes de sorpresa? A nadie, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero el Señor así lo planeó. Y así lo planeó, hermanos, porque estaban preparados para ello, porque ya les había predicado acerca de la fe. Recordemos que al final de lo que hemos estado aprendiendo, hermanos, consideramos, hermanos, cómo es que la Biblia, por qué es tan necesario leer la Biblia todos los días. ¿Te acuerdas, hermano, lo que aprendiste el jueves? Qué importante, hermanos, es leer la Biblia todos los días, porque en ella encontramos sabiduría, la cual nos puede hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, pues estos discípulos, hermanos, estaban preparados, porque ya se les había enseñado. Pero tenemos que recordar también, hermanos, que el Señor Jesucristo nunca colocaría a un seguidor suyo en una situación que Él te va a dejar solo. Ese es nuestro maestro, ese es nuestro capitán. El hecho de que los discípulos aceptaran la invitación de Jesús de pasar al otro lado, le podríamos llamar una obediencia fácil, ¿verdad? Una fe muy fácil, como muchos de nosotros le hemos hecho. En el sentido de que podrían haber estado libres de toda preocupación, porque iban a navegar nada más y nada menos que con Cristo, el Hijo de Dios, el que ya habían visto anteriormente en acción haciendo muchos milagros. Así que imagínense la confianza de los discípulos. Vamos a navegar. Pues. Aparte, ¿se acuerdan, hermanos, que la mayoría de los discípulos eran qué? Pescadores. Y sabían lo que era navegar. Amén. Quizá, hermanos, así nos ha sucedido a muchos de nosotros cuando se nos ha extendido la invitación de seguir a Cristo en un nuevo nivel, ¿verdad? Discipulado bíblico, reglas de estudio, qué sé yo. Y vamos, aceptamos con una fe fácil, porque sabemos que Jesús es el Maestro, amén. Pero va a llegar el momento, hermanos, en que esa fe fácil se tiene que convertir en una fe difícil. Cuando la tempestad comience a azotar nuestra propia barca, nuestra propia vida, conforme a lo que ya te enseñó Jesús. Se vuelve, hermanos, una fe fácil, se vuelve una fe difícil cuando aparecen los problemas. A pesar de que Él nos dice en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que Él no nos ha dado pruebas que no podamos resistir, porque junto con la misma prueba nos da la salida. Así que, hermanos, cualquier dificultad la podemos enfrentar con éxito en el nombre de Jesús, si Jesús está en tu barca, amén. Si Jesús está ahí, no tienes nada que temer, nada, hermanos. Podemos imaginar aquellos hombres surcando las aguas tranquilamente, sabiendo que con Jesús en la barca nada malo les podía pasar. Y podemos decir ahí, ¿verdad, hermanos? Ternuritas, ¿verdad? Porque no sabían lo que se les venía encima. Quizá no solamente Jesús era el único que estaba dormido, tal vez algunos otros también estaban plácidamente dormidos en la barca, así como tú comprenderás, ¿verdad? Pero apenas, hermanos, se desata la tormenta, desaparece la fe fácil y surge la fe difícil, porque con la tempestad, hermanos, fueron presas del tremendo miedo de naufragar. Dice el relato, hermanos, en el versículo 38, y él estaba en la popa, ¿haciendo qué? Durmiendo sobre un cabezal. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le despertaron y le dijeron: maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? De hecho, de aquí está sacado el canto que hicimos el domingo anterior, ¿verdad? Maestro, se encrespan las aguas, ¿te acuerdas? De aquí está sacado.
De aquí precisamente está ese canto teológico, y vean, hermanos, todo lo que nos enseña un canto, lo mismo que vamos a aprender hoy. Jesús, hermanos, estaba en la popa durmiendo. Es interesante observar que durante la tempestad, o sea, donde está lo más recio, Jesús estaba profundamente dormido en la barca. Y de ese detalle vamos a aprender varias cosas. Vamos a ver qué podemos aprender nosotros de que Jesús estuviera durmiendo. Bueno, lo primero que tenemos que apreciar es la humanidad de Jesús. Amén. Jesús tenía sueño, como tú y como yo. Estaba cansado, hermanos, de predicar. Estaba cansado de enseñar. Andaba de aquí para allá predicando, sanando enfermos. Y acuérdense que aquellos terrenos, hermanos, no eran como aquí en nuestra Celaya, ¿verdad? Planita, ningún obstáculo se nos presenta al caminar, más que la carne, ¿verdad? Y aquellos, hermanos, lugares accidentados, entre desiertos, rocas, montes, ¿se imaginan, hermanos? Que así tuviéramos que caminar nosotros. Pues Jesús lo hacía, hermanos. Jesús caminaba diario para llevar el evangelio, hermanos, mínimo unos 12 a 15 kilómetros caminando. Él no agarraba la combi, ¿verdad? Ni buscaba un Uber. Con sus pies, hermanos, llevaba la palabra del Señor, así como lo tenemos que hacer nosotros. Ahora, vemos aquí, hermanos, que Jesús estaba cansado, estaba agotado y necesitado de sueño y de descanso. Así que ni el rugir de los vientos, ni el embate de las olas, ni el girar y subir y bajar del azote de las olas sobre la barca, que rápidamente se anegaba, porque eso es lo que significa, fueron capaces de despertarle, sino quienes los despertaron fueron unos discípulos miedosos. También debemos aprender de esta área, hermanos, de su confianza en su Padre Celestial. Tú, hermano, dime, cuando tienes una tormenta en tu vida, una tempestad que anega tu barca y estás a punto de naufragar de la fe, ¿te puedes dormir así con esa paz? Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. ¿Por qué Jesús sí lo hizo? Por la confianza que tenía en su Padre. Y nosotros, hermanos, muchas veces con esas mismas tormentas, pero en un vaso de agua, naufragamos de la fe. Ya no queremos seguir adelante. Ya todo se nos hace difícil, complicado, porque hacemos, como se dice coloquialmente por ahí, una tormenta no en un vaso, sino en una tapa de jarabe, en una corcholata. Y decimos que confiamos en Jesús. Pero vean la diferencia, hermanos. Jesús dormido, mientras la tormenta daba con todo, hermanos. Y los discípulos asustadísimos, porque se creían que iban a perecer. Por eso le preguntaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, hermanos, no solamente fue una pregunta de angustia, sino también fue un reproche, porque lo vieron como algo irresponsable de Jesús, el decir: ¿cómo puedes dormir así? Estás viendo cómo estamos, vamos a punto de morir, naufragar, hundirnos, y tú dormido, Señor, por favor. Muchas veces, hermanos, eso se convierte también en nuestras preguntas al Señor Jesús. Cuando se nos viene una tormenta, cuando se nos viene una circunstancia adversa, lo primero que hacemos es decir: Jesús, pues ¿dónde estás? No es así. Pero no solo por miedo, sino por reproche. Y eso, hermanos, denota la falta de confianza que tenemos en nuestro Dios Todopoderoso, que Jesús nos está mostrando, hermanos, porque su sueño tranquilo en medio del mar agitado nos da a entender su plena confianza en Dios su Padre. Seguro, hermanos, seguro de que nunca puede fallar. ¿Tú lo estás? También nos recuerda, ¿verdad, hermanos, que el sueño profundo de Pedro la noche antes de ser ejecutado, según Hechos 12:16. Ahí está, hermanos, el apóstol Pedro.
dormido, sabiendo que le iban a cortar la cabeza. Dice la pregunta: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse en gran manera porque se sentían como juguetes en medio de la tempestad. Y en serio peligro, hermanos, de morir ahogados, y era una realidad. Recordemos, como les dije, que al menos los 4 apóstoles principales, ¿verdad?, eran pescadores. Sabían desde su juventud lo que era andar en el mar de Galilea y conocían sus tormentas. Eso también nos enseña varias cosas, hermanos. Primero, nos enseña que el Señor puso a prueba su fe. Escúchalo bien, hermano, porque eso también lo hace con nosotros. Sabiendo que los discípulos andaban desde su juventud en el mar y conocían las tormentas del lugar, un ámbito cotidiano, el Señor puso a prueba su fe en ese ámbito cotidiano de su vida. Y lo mismo va a hacer con nosotros. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad en aquello que nosotros pensamos que dominamos. ¿Por qué? Porque lo hacemos diario. ¿No es así? Dios, hermanos, nos prueba en aquello que muchas veces nosotros, con tinte de jactancia, creemos que nadie puede enseñarnos. Pues es ahí, hermano mío, donde vendrá la prueba más grande para probar tu fe, y tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Se preguntarán. Pues quitarnos todo orgullo y autosuficiencia que no sirven para nada en la vida de la fe, ¿verdad? Y para traernos al trono de su gracia. Ese es el propósito, hermano. No es que Dios lo haga con un tinte de ogro, ¿verdad?, que te quiera dañar, perjudicar. No, hermano. Te deja que sufras un ratito para que ya no confíes en ti. No dependas de ti, ni de tu gran capacidad, ni de tu gran conocimiento teológico, ni de tu gran capacidad académica, porque eso no sirve de nada en el campo de la fe. La fe, hermano, se ve probada en las pruebas, en lo que tú crees dominar, en lo donde tú te crees seguro o segura. Y vaya que se lo he vivido tantas veces, hermano. Algunos de ustedes no saben, ¿verdad?, pero hace 2, 3 años, si no me recuerdo, me asaltaron. 17 años, hermanos, todos los días yéndome caminando de mi trabajo a mi casa. Ya hasta sabía cuántos pasos hacía. Ya hasta sabía dónde estaba una piedra que había movido del lugar. Dominaba el camino. Llegó un día, hermanos, en que llegaron 2 asaltantes, ¿verdad? Y yo jactándome: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo jactándome: mi padre es maestro de artes marciales, ahorita me los pongo parejos. Pues llegaron 2 mozalbetes, ¿verdad?, con una pistola en la panza y una pistola en la panza, ya en la espalda. Dame todo lo que traigas, hasta los chicles me quitaron. ¿Dónde estaba mi fe? ¿Dónde estaba mi jactancia? Y para colmo, hermanos, que empieza a llover. Hasta parecía caricatura, ¿verdad? Ya nada más faltaba que llegara un perro, ya saben lo que sigue, ¿verdad? Pues pasó, hermanos. Pasó. ¿Dónde estaba mi jactancia, mi orgullo? En los suelos. ¿Qué tuve que hacer? Orar con fe. Se probó mi fe, hermano. Sí, hermanos, asaltaron al pastor. ¿Y qué creen que pasa, hermanos? En la vida cotidiana te va a probar donde te sientes que más dominas las cosas. Y eso está tremendo, ¿verdad, hermanos? Es ahí, hermanos, donde se ve de veras la fe de alguien que dice creer y confiar en Jesús. Y también en esos momentos, hermanos, no crean que no pasó por mi cabeza: Jesús, yo a mí, el pastor. ¿Creen que no lo pensé, hermanos? Pero después dije: ¿quién es el pastor? Un ser humano como cualquier otro, ¿verdad?
¿Por qué yo y otro no? ¿Por qué otro y yo no? Esa es la respuesta, esa es la respuesta acertada, ¿no? ¿Por qué a ellos sí y a mí no? ¿Quién soy yo? ¿Soy mejor yo que ellos? En ninguna manera. Y aquí es donde el Señor se muestra, ¿verdad? Pero Él lo tenía todo controlado. ¿Y saben por qué tengo esa confianza, hermano? Porque yo no sé si así suceda con otras personas que asaltan, ¿verdad? Pero nunca, hermanos, me dijeron una mala palabra, ni una grosería, ni un golpe. De hecho, hermanos, puedo presumir que hasta fueron educados. Porque el que traía atrás, la pistola acá atrás, cuando oí que cortó el cartucho, me dijo, también dame la mochila, por favor. Oh, pues así sí, por las buenas. ¿Te imaginas, hermano? ¿Quién tenía el control? ¿Los ladrones o Jesús? Porque empezó a llover. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos, cómo se conjugó todo? En mi contra, se probó mi fe. Y hoy puedo decir que gracias a Jesús estoy aquí contándolo, ¿verdad? Porque hay quien por mucho menos ya no está. Así que sucede, hermanos, y es real. Y no les voy a decir, hermanos, si le sucedió al pastor, que no te suceda a ti. No, hermanos, por favor, no. El Señor tiene sus propósitos. Y por supuesto, ese fue un propósito grande en mi vida. Se los comparto, hermanos, para que sepan que esto pasa en la vida cotidiana, diario, hermanos. Es donde se prueba la fe. Ahora, ¿qué me hizo eso? Acercarme al trono de su gracia. Ahora, estos discípulos, hermanos, ellos luchaban contra la tempestad para controlar la barca, porque sabían cómo hacerlo. El Señor estaba durmiendo mientras. A ellos les pareció una actitud irresponsable de Jesús, así que le despertaron en forma brusca en medio de acusaciones, como les decía. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Por qué permites que yo viva esto? Pues, ¿qué no tienes compasión de mí? Sí, por supuesto que la tiene. Pero, ¿dónde está Jesús? ¿Está en tu barca? ¿O dónde buscas la solución? Porque eso también nos enseñan los discípulos. Ellos buscaron a Jesús para que Jesús solucionara su problema. ¿Tú a quién estás buscando para que solucione tu problema? ¿Al psicólogo? Y no estoy hablando en contra de ellos, sino ¿a quién le das la prioridad? ¿Me explico? ¿A quién estás buscando? ¿Tú crees que tu almohada los domingos te va a dar mejor descanso que venir a la presencia del Señor? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué lo haces? Es que ese es un problema, hermano. Y tú pareces decir, es que no pasa nada. No, pasa mucho. Se prueba tu fe. Y en algo tan cotidiano, tan simple, como pasa al otro lado a congregarte, te cuesta trabajo. ¿Qué será, hermanos, cuando se venga de verdad la tormenta, la tempestad que te puede hacer naufragar? Y ahí está la situación. Porque llega el momento, hermanos, donde se nos presentan cosas tan difíciles, creemos que Jesús está dormido porque no contesta mis oraciones. Y casi tenemos la tentación de pensar, de decir, no solo Jesús, sino tal vez Dios también está dormido. Porque yo no puedo estar así. ¿Cómo yo, que me congrego cada domingo y que trato de ser obediente, estoy en medio de una tempestad? Jesús, hermanos, está ahí. Él no se ha ido de la barca, pero tal vez tú eres el que no confías que Jesús está en tu barca, en tu vida. Cristo, hermanos, tenlo por seguro, no solamente estaba dormido, porque sí estaba cansado, por supuesto que estaba cansado, pero también estaba dormido durante la tormenta para probar la fe de sus discípulos e instarlos a orar. La fe de ellos, hermanos, se mostró débil. Y en esos momentos sus oraciones fue cuando se hicieron poderosas. Ahora entendemos lo que dice Pablo a los Corintios, cuando les dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora entendemos ese campo teológico que hacemos aquí. Porque precisamente, hermanos, tus oraciones se hacen oraciones eficaces de poder cuando hay adversidad.
Cuando tienes que orar en toda la comodidad, en toda la plenitud de tu sofá, hermanos, tienes una fe débil. Y difícilmente esas oraciones pasan del techo. Porque no hay poder en esas oraciones. Por eso tenemos que tener adversidades para fortalecer nuestra fe. De otra manera, no se fortalece, hermanos. No se fortalece la fe. Ahora, hermanos, pasa lo mismo con nosotros cuando estamos en angustia. Por ejemplo, la pandemia. Y lo digo porque es lo inmediato, ¿verdad? ¿Te has puesto a orar tú con tanta vehemencia durante estos últimos 2 años y medio? Te aseguro que no. Porque todos nos contagiamos, hermanos. Amén. Algunos incluso se les doblegó su orgullo carnal y ateo y recibieron a Cristo por miedo de la tormenta del COVID. Amén. Amén. ¿Y dónde están? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque, hermanos, aquí estamos viendo que precisamente en esos momentos nuestras oraciones son más fervorosas y nuestra fe crece. Y ese es el propósito de que vivamos esas circunstancias. Dios, hermanos, no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de sus hijos. Pero está esperando, hermanos, que pasen el examen sorpresa. Y ninguno de nosotros, hermanos, está exento. Ninguno. Cuando nuestro corazón malvado también es como ese mar agitado, hermano, no tiene reposo. Cuando nuestras pasiones son ingobernables, pensemos que oímos la ley de Cristo diciendo, cállate y enmudece, así como se lo dijo a la mar agitada. Cuando afuera, hermanos, hay pleitos y adentro de nosotros temores, o los espíritus están inquietos, Cristo dice, paz, ten calma, no teman, yo ya he vencido al mundo. Y hay calma de inmediato, ¿verdad? Por eso el Señor pregunta. Ellos le responden, ellos le preguntaron, ¿no tienes temor que perecemos, maestro? ¿Cómo puedes dormir así? Y él, hermanos, les da otra respuesta, les hace otra pregunta. Les dice en el versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Se las regresa el Señor, ¿no? ¿Ven qué inteligente es el Señor? Ellos le respondieron con angustia, le preguntaron con angustia y reproche. Se la regresa el Señor. Les da una muestra de su poder y el mar y los vientos le obedecen. Termina la tempestad con la pura voz del Señor Jesucristo cuando le dice, calla, enmudece. Pero después se la regresa, ¿verdad? Y les dice a sus discípulos, ¿por qué están así de miedosos? ¿Por qué no tenéis fe? Vean, hermanos, qué interesante es esto. Porque también eso aprendemos nosotros. Porque nosotros nos encontramos en esa situación. También el Señor nos hace preguntas. Y nos dice, ¿dónde estás? ¿No tienes fe como un grano de mostaza? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, harías estas cosas y muchas cosas más. Y vean, hermanos, lo importante de escuchar la voz del Señor Jesús. Qué importante, hermanos, porque cuán imperfectos son los mejores santos de la iglesia. La fe y el temor, hermanos, cumplen turnos mientras estamos en este mundo. Pero dentro de muy poco el temor va a ser vencido y la fe se perderá a la vista, hermanos. Se perderá en la vista, perdón. Hay momentos, amados hermanos, en la vida cuando también reaccionamos igual que estos discípulos, que estos hombres, vean, hermanos, conocedores del mal. Sabemos que Jesús está en la barca de nuestra vida, amén. Pero creemos que está dormido. Creemos que está indiferente, que no hace nada, que no se da cuenta de la dura lucha que estamos pasando. Hermanos, en ese momento es cuando Dios le manda tu fe. Por supuesto que Jesús sabía que se iba a desatar la tormenta, ¿verdad? Porque Él es omnisciente, amén. Todo lo sabe, tanto pasado, presente y futuro de nuestra vida, todo lo sabe.
pero no dijo nada a sus discípulos, así como no lo va a hacer con nosotros. Él sabe lo que nos va a pasar el día de mañana, hermano. Él sabe la tormenta que nos está esperando el martes, o el miércoles, o el viernes. Él sabe lo que va a pasar. Y hoy te dice, aún así, inicio de semana, para la otra orilla, que es el próximo domingo, pasemos al otro lado. Y fíjate, no te dice, pasa al otro lado, sino ¿cómo te dice? Pasemos. ¿Qué quiere decir esto? Juntos, pasemos al otro lado. Les cambié el lenguaje de señas, pero eso, hermanos, es algo que tenemos que hacer, porque Jesús, si es el capitán de nuestra barca, hermanos, también como buen maestro de la barca y de nosotros, quería que ellos mismos supieran que tenían poca fe, haciéndoles un examen nada más y nada menos que con esa tempestad. Y en estos momentos, hermanos, es que es hora, es tiempo de dejar atrás la fe teórica que dices tener y se tiene que convertir en la fe práctica. Y por eso dice Santiago capítulo 1, ¿verdad? Creo que hasta te lo debes de saber de memoria, porque lo enseñamos muy a menudo. Pero vamos a leerlo, hermanos, porque Santiago en el capítulo 1 nos dice en el versículo 22 lo siguiente. De aquí pasamos de fe teórica a fe práctica. Vean lo que dice, hermanos. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque se engañan a ustedes mismos. Porque si alguno solamente es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como él. Es una analogía, hermanos, de lo que hacemos cuando vamos al espejo, ¿verdad? Vemos nuestra imagen, nos vemos lo guapo que somos, ¿verdad? Pero ya una vez que se te quita el espejo, ya se te olvidó los barros y las pecas que tenías. Se nos olvida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresar para recordar cómo éramos. Pues lo mismo, hermanos, se hace en la Biblia. Tenemos que ser hacedores de lo que oímos todos los domingos. Y no tan solamente venir a sentarnos y oír, ¡ay, gloria a Dios, aleluya! Y toda la semana vivir como cualquier hijo de vecino, ¿no? A menos que sí seas un hijo de vecino y no seas un hijo de Dios. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Podríamos hasta poder pensar que Jesús estaba con un ojo abierto y otro cerrado, ¿verdad? A ver qué están haciendo estos muchachos. Tal vez ni siquiera estaba dormido, pues eso no lo podemos saber, pero la Biblia dice que estaba dormido, así que creemos en la Biblia. Jesús estaba dormido, así tal cual, pero sí también, hermanos, lo hizo con ese propósito. El haber calmado la tempestad fue otra demostración de que para Él no hay problemas. Por muy grande que nos parezca, hermanos, que no podamos resolver nosotros, para Jesús no hay nada que Él no pueda resolver. Porque también Él tiene el control de todo, incluyendo la naturaleza. Hombres de poca fe. Tenían fe, pero tenían una fe débil. ¿Cuál es el miedo, hermanos? ¿Por qué están amedrentados? Les pregunta el Señor Jesús. Ahora, las preguntas también son para ti. Te pregunta a ti, hermano, ¿cuál es tu miedo? Cuando dice, ¿por qué estáis amedrentados? Te pregunta a ti hoy, en esta mañana, ¿por qué tienes miedo? ¿Le puedes responder a Jesús? No digo que me lo hagas aquí a mí, porque no acabamos, creo. No, en tu mente dile a Jesús, ¿cuál es tu miedo? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué tienes una fe fácil? Fue la respuesta de Jesús cuando calmó la tempestad. ¿Y cómo no iba a obedecer el viento, hermanos? Como creador, tiene potestad sobre su creación. Y dicen los discípulos, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen?
Había otra cosa que debían de aprender, hermanos, los discípulos y nosotros también. Jesús, que dormía sobre el cabezal, era nada más ni nada menos que Dios manifestado en carne. Cuando se levantó, con una autoridad natural, mandó al viento furioso y al mar embravecido, agitado, que callara, e inmediatamente se hizo grande bonanza. Seguramente, hermanos, ellos recordarán las palabras, conocedores de las Escrituras, lo que dice el Salmo 89:8, diciendo: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmo 89:8 y 9. ¿Ya se imaginan, hermanos? Ahora ven una razón más por qué es tan importante leer la Biblia todos los días. Porque ahí encuentras paz, hermanos, donde no la da más que Jesús. Esta situación, este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús, y espero, hermanos, que esta mañana también te los abra a ti. Intuyeron que estaban en la presencia de Dios, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. ¿Cómo podían pensar, hermanos, que Jesús en un momento dormía agotado en la popa? Era el mismo eterno Dios con ellos. ¿Lo has visto así alguna vez en tu vida? ¿Lo has visto alguna vez en tu casa? Que Jesús está allí y que tal vez lo ves dormido. Cuando se calmó la tempestad, hermanos, volvieron a tener temor. ¿Qué no era lo que tenían miedo, hermanos? ¿De la tormenta? Dice que volvieron a tener temor, pero ya, hermanos, el temor fue por algo diferente. Es aquí el propósito de esta enseñanza. Porque tú, hermano, yo sé que tú tienes fe. Tal vez más chica que la de un grano de mostaza, pero tienes fe. Por eso estás aquí. Amén. Con todo y tu carne que te decía que no vinieras hoy, viniste por fe y por gracia estás aquí. Ahora, tú sabes, hermano, por fe que Jesús puede terminar con todos tus problemas. Amén. Con todo tu temor, con todo tu miedo. Entonces, ¿por qué sigues teniendo miedo? Porque ahora, hermanos, déjame te digo lo mismo que le pasó a estos hombres. En este temor que ellos tenían, en esta ocasión ya no era por las olas del mar embravecido, sino ahora era por la majestad de Cristo. Por eso le preguntaron: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Y esto, hermanos, te lo quiero decir porque tenemos que aprender a decirles la verdad a la gente. El Evangelio no necesita maquillajes, hermano. Hay que presentar a Jesús tal y como es. Jesús, hermanos, es la respuesta. Jesús es la entrada y la salida. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Jesús es el que restaura. Jesús es el que sana. Jesús es el que viene pronto. Pero también con ello vienen problemas, vienen tormentas. Sin embargo, la barca de la vida no se hundirá si Jesús es tu capitán. Jesús es tu capitán. Jesús gobierna tu casa, o la gobiernas tú. De lo que tenemos que tener seguridad, hermanos, de estas circunstancias son dos cosas más: que el Señor estará con nosotros durante todo el camino de la tormenta, y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado si Jesús está con nosotros. Parece poco extraña la pregunta de los discípulos, ¿verdad? Pero también es extraña la pregunta de que ellos iban a decirle a Jesús: ¿cómo puedes dormir? Humanamente, hermanos, es entendible. Su temor era natural. Y también quiero decirte, hermano, que tu miedo también es normal.
también es natural. Es normal que tengas temor a avanzar. Es temor que tengas miedo a seguir adelante con Jesús, porque sabes que eso implica más tormentas. Yo no los puedo entender, hermanos, porque yo ya las pasé. Aún no he terminado, ¿verdad? Pero para poder llegar a este lugar, para avanzar en la obra de Dios, dice Hechos, ¿verdad?, que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para poder pasar al otro lado. Y es normal que las tengas, pero si lo haces con Jesús, hermano, como tu capitán, ten por seguro que la barca no se va a hundir y que Él va a responder a tus oraciones y va a haber grande bonanza en tu vida. Pero necesitas estar ahí en la tormenta con Jesús para que tu fe se fortalezca. Mientras no quieras seguir adelante porque te da miedo, nunca vas a ver el poder de Jesús. Nunca vas a avanzar y nunca vas a pasar al otro lado. Ahora, hermanos, el temor de los discípulos es como el de nosotros. Pero ¿dónde está su fe? ¿Dónde está nuestra fe? El Señor puso el dedo en la llaga, ¿verdad?, de su temor con su pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Hermanos, el mayor peligro no era el viento o la zona o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. ¿Sabes por qué tienes miedo, hermano? Porque sigues siendo un incrédulo. Sigues sin tener fe en el Señor Jesús. Por eso todo te da miedo. Por eso no puedes sacrificar nada. Por eso no quieres dejar tu comodidad, tu estado de confort, porque sigues dudando de Jesús. Y ese es el principal problema del creyente de hoy. Por eso no avanza, por eso no crece. Todo lo demás, hermanos, son pretextos humanos. No, pastor, yo no puedo. No, pastor, yo no nací para eso. No, pastor, yo no esto, yo no esto. La pregunta es del Señor Jesús: ¿por qué tienes miedo? ¿Que acaso no tienes fe? Y no solamente se queda ahí, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree en Él y se acerca a Él, tiene que creer que Él existe y que está en tu barca. Cuando lo creas, dice el pasaje, Él es galardonador de los que te buscan. ¿Estás buscando a Jesús, hermano? ¿O solo lo tienes como un concepto en tu vida? A ver qué pasa, a ver qué sale, a ver qué aprendo. No, hermano. Estás en un tormentón en tu vida y ni aún así quieres buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque tu orgullo sigue latente. Pues déjame y te digo, amado hermano que me estás escuchando, la tormenta va a recibir y se va a poner peor hasta que se doblegue ese tu orgullo y reconozcas que tú no puedes con esa tormenta y le tienes que pedir a Jesús que se despierte, ¿no? Que se despierte. Ahora, hermanos, la importancia de la lección. La situación por la que atravesaban, con todo y ser realmente difícil, porque sí lo era, no tenía punto de comparación con la grave crisis que se iba a desencadenar en ellos cuando vieran a su maestro morir en la cruz. Nada de comparación, hermanos. El Señor les puso ese examen pequeño en el mar, porque los estaba preparando para la más grande que iban a enfrentar cuando Jesús iba a ser asesinado. Ahora entiendes, hermano, que cada prueba que vivimos es una prueba para algo más grande. Y nos está preparando el fe para soportar las que se vienen. Para soportar cuando venga la persecución sobre la iglesia. Esa persecución ya se está viviendo en África, hermanos, y en Asia. Y de ahí va a brincar a Europa. Y de Europa va a brincar a América. ¿Qué vas a hacer, hermano, cuando se venga esa persecución? ¿Vas a apostatar de la fe? ¿Vas a decirle a aquel que te diga, eres cristiano, aquí te mueres? ¿Qué le vas a decir? No, yo solamente iba porque me llevaban, ¿no? O porque mis papás me daban mi domingo.
afuera. Por eso no maquilles el Evangelio, hermano. Ahora no te estoy diciendo que vayas, ¿verdad?, sin tacto, decirle a las personas, no, esto va a pasar, esto, aquello. No, hermano, Jesús está con nosotros, amén. Y cuando vengan esas persecuciones, ¿quién nos va a dar la salida? Jesús. Por eso no tenemos que tener miedo, hermano. Sabemos sí que la ciudad es peligrosísima, nadie lo puede objetar, pero Jesús está ahí con nosotros. Y por eso cada domingo deberes estar agradecido, dando tu acción de gracias de que estás aquí por pura gracia de Jesús. Porque muchos hermanos no lo están. Hasta se pierde la cuenta, ¿verdad?, de tantos asesinatos a la semana. Pero tú estás aquí. ¿No te es mucho para dar una acción de gracias? Pero vean, hermanos, esto es la lección fundamental que el Señor les intentaba enseñar. Era la siguiente: el plan divino de la redención de la humanidad no podía naufragar porque una súbita tempestad hubiese agarrado dormido al Mesías. No, hermanos, ninguna fuerza en toda la creación puede destruir el plan para nuestra salvación eterna ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y por eso Pablo escribió a Romanos 8, 38 y 39. Hermanos, no existe ninguna tempestad tan grande que impide el avance del reino de Dios sobre esta tierra. No lo va a impedir nada ni nadie. Y de la misma manera, hermanos, los planes asesinos de los judíos para llevaron a Cristo a una cruz tampoco podían impedir que Dios completara su plan de salvación. ¿O lo impidieron? No, hermanos, todo lo contrario, creció más. Pero hemos de admitir también, hermanos, en esta mañana, que esta lección tan sublime e inaudita, ¿verdad?, increíble, tan por encima de toda experiencia normal que nosotros no hemos vivido, y que se necesitaban muchas más lecciones, a una larga disciplina para aprenderla bien. De hecho, hermanos, los mismos discípulos no llegaron a comprenderla plenamente hasta que Jesús resucitó. Y así, hermanos, tiene que ser con nosotros. Reflexionando, hermanos, vivimos en un mundo que es letalmente hostil, ¿eh? Letalmente hostil. Y no solamente en la violencia, letalmente hostil en la moral, letalmente, hermanos, en la religiosidad. Es un mundo, hermanos, de porquería. Y nosotros estamos en este mundo. Pero es letalmente hostil a la vida humana por causa de la caída. Y tan solo el hecho de que Cristo sea nuestro sustentador hace posible nuestra supervivencia, ¿no? Nuestro planeta es escenario constantemente en la naturaleza de huracanes, de tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, aludes, tormentas eléctricas, volcanes que hacen erupción, matando muchas personas, incendios en todas partes, fríos en lugares que nunca había nevado, epidemias una tras otra, virus de la que hemos estado viviendo, hermanos. Todos ellos de vez en cuando, hermanos, amenazan y destruyen la vida. Pero el Evangelio de Jesucristo es el anuncio de la liberación de todo aquello que amenaza la existencia humana. Por eso es tan importante compartir el Evangelio. Muy importante. Tenemos que aceptar la invitación, hermanos, porque Jesucristo nos dice hoy: pasemos al otro lado. Aceptemos la invitación de Jesús de pasar al otro lado. Pasar al otro lado con Jesús, hermanos, significa probar algo nuevo, dar el siguiente paso. Es atreverse a algo que no habías hecho antes en la obra. Es arriesgarse a crecer. Es no conformarse con lo que tenemos. Es decirle al Señor, como le dijo a Moisés, a Dios: yo quiero ver tu gloria. Cuando inicialmente le dijo: manda a otro.
yo no sirvo para esto. Porque eso es lo que sigue, hermanos. Pasar al otro lado con Jesús quiere y requiere valor. Requiere también, hermanos, hacer un alto y reflexionar y reconocer que una vida sin Jesús es una vida fracasada. Juan 15, versículo 5 dice: porque separados de mí, nada puedes hacer. Y cuando dice nada, es nada. Tan solo ve tu vida, hermano. ¿Cuántos éxitos tienes sin Jesús? Tal vez ni siquiera no puedas contar, ¿no? O tal vez tengas uno o dos, pero son circunstancias donde Jesús nada pudo que ver. Y por eso no sientes esa satisfacción. Es darse cuenta, hermanos, pasar al otro lado con Jesús es darse cuenta que la aparente felicidad que tienes solamente es algo pasajero. Que de nada sirven los bienes materiales, porque todo eso se acaba. Mas Cristo es eterno. No escucho un amén, ¿verdad? El único que está ahí cuando llega la noche, hermanos, para tendernos la mano y abrazarnos. Cuando los falsos amigos y los malos familiares se van, el único que está ahí es Cristo para tendernos la mano. Por eso en Marcos 4:35 Jesús dijo: pasemos al otro lado cuando llegó la noche. El único que está ahí, hermanos, cuando llega la noche es Jesús. La noche, hermanos, también es sinónimo de vidas arruinadas o al borde del abismo. La noche, hermanos, también son divorcios o al punto del divorcio. Y sé que muchos han estado ahí. Hogares rotos, problemas entre padres e hijos, ruina moral, ruina económica, ruina emocional, estancamiento espiritual y amargura. Se perdió el gozo de la salvación y tantas cosas, hermanos, negativas que significan la noche. Hoy Jesús, hermanos, nos hace una invitación a ti y a mí. Jesús nos dice: pasemos al otro lado. Hermanos, no hay paz después de la tormenta. Con Cristo hay paz, aún en medio de la tormenta. ¿Pasarás al otro lado con Jesús? Esa es tu decisión. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor,